Hola, mi nombre es Andrea y hoy presentaré un sermón muy conocido como la parábola de los dos cimientos. La encontramos en varios evangelios, pero hoy me dedicaré a leer la de Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49. Y dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que hoy el sermón lo nombré ¿Por qué no haces lo que te mando? Entonces, principalmente pensemos en el contexto de este pasaje, en donde varios evangelios, como lo dije, que lo mencionan, lo encontramos justamente al final o como cierre del Sermón del Monte, llevándonos a pensar que el Señor entonces dice: ¿por qué no hacen lo que yo digo? Así que nos lleva a pensar en que Jesús se estaba refiriendo a todo aquello que les acababa de decir en todo el Sermón del Monte, todas esas instrucciones que Él les había dado, todas esas parábolas a las que Él se refería y les decía: no hagan como aquellos, no hagan como los hipócritas, no hagan como otros, ¿cierto? Sino que aquí al final, como cierre, Él escoge y dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Así que esto es como un fuerte y contundente mensaje a sus primeros oyentes, como un despertar y decir: claro, todo aquello que nos acaba de decir es importante ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces vemos que como idea central que nos menciona el texto es el fundamento, es dónde está fundamentada mi vida, dónde está fundamentada mi fe, ¿sí? En este caso Jesús hace dos paralelos: el insensato y el sensato, el que ha construido su casa sobre la roca y el que ha construido sobre la arena. Entonces nos habla sobre tormentas, nos habla sobre características que podríamos pensar que la parábola nos está ilustrando, es que esas tormentas pueden ser los problemas y situaciones que vivimos en el mundo, y también el fundamento es yo en qué creo, yo en qué estoy fundamentada. Podríamos pensar qué significa la roca en este caso, entonces, y qué podría significar la arena. Entonces, viendo como música de fondo que le podríamos llamar a esto de la roca, vemos que en el Antiguo Testamento muchos profetas y aún los salmistas se referían a una piedra angular o a una roca, ¿cierto? Que representaba al Mesías, representaba un reino inconmovible, representaba a alguien, ¿cierto? Como el amado de Dios, como un escogido de Dios, en quien dice en Isaías, por ejemplo, que todo aquel que crea en esa roca será cimentada en él, es decir, no será movido de aquella roca, será fortalecido en esa roca, ¿cierto? Como también Jesús mismo en otros pasajes en los evangelios nos habla sobre aquellos que tropiecen en esa roca, ¿cierto? Son los que no han creído. Así que entonces vemos a Jesús reflejado en esa roca, en que Jesús les está diciendo que sean cimentados en su palabra. Nos está llamando tanto a esos primeros lectores como a nosotros a ser cimentados en Cristo, en su palabra, en lo que Él dice y hace. Entonces mi propuesta hoy es a no ser oidores, a que seamos hacedores de la palabra, a que seamos cimentados por medio de la palabra del Señor.
porque cuando lleguen esas tormentas, porque cuando lleguen las situaciones, la persecución, cuando lleguen todas estas situaciones, no vamos a ser movidos, porque no estamos siguiendo a cualquier filosofía o a cualquier viento de doctrina, estamos siguiendo a Cristo, el Dios vivo. Así que mi demanda hoy es que justamente en este momento, volvamos al versículo 46 donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Así que mi demanda hoy, y aún la demanda del texto a nosotros como creyentes, es, ¿pero por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Podríamos pensar, a veces lo llamamos como un simple amuleto que nos salve de las cosas malas, pero el resto de mi vida lo sigo viviendo de cualquier manera. Pero no, la demanda del texto es hacer lo que Él nos dice, para que cuando lleguen precisamente las situaciones y los momentos difíciles, no seamos movidos, aun cuando llegue el juicio, no seamos movidos, porque entonces vamos a ser santos e intachables como el Señor mismo lo manda. Así que entonces, para el cierre de este sermón, lo que nos debe quedar en este sermón es precisamente que es una realidad que las tormentas no van a cesar, pero que la diferencia está en mi cimiento, ¿cierto? Entonces, estoy cimentada en la roca, que es Cristo, o estoy cimentada en la arena, que se refiere de pronto al pecado y la muerte. ¿En qué estoy cimentada yo? O en algún viento de doctrina, o estoy cimentada aún en mi propia carne, o estoy cimentada en situaciones o en personas que simplemente cuando lleguen las tormentas o se van o van a ser destruidas. Entonces, lo único que nos queda es ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos manda? Ya aquí queda en el corazón de cada uno pensar ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos manda? Así que de ahora en adelante seguir meditando en esta palabra y pensar ya de ahora en adelante es cómo comienzo entonces a cimentarme en Cristo, o sea, cumplir la palabra del Señor. Entonces, no siendo más, muchas gracias y Dios los bendiga.